En este video vamos a hablar de crecimiento exponencial a través de un ejemplo. Vamos a coger el ejercicio 25 del capítulo 1.6. Entonces, la situación era la siguiente. Nos decían que una población de bacterias comienza con 100 bacterias y se duplica cada 3 horas. Entonces acá ya tenemos un montón de información que ya podemos poner en una tabla. Me están hablando del tiempo, que está en horas, y me están hablando de la cantidad de bacterias. Voy a llamarlo P para población de bacterias. Me dicen que comienza con 100 bacterias, o sea, cuando T es igual a 0, P es igual a 100. Y me dicen que se duplica cada 3 horas. O sea, 3 horas después voy a tener el doble de bacterias. Y 3 horas después, el doble de bacterias. Y 3 horas después, el doble de bacterias, etc. Ahora, ese 2 que puse acá, este 2, se llama el factor de crecimiento. Factor viene de la palabra multiplicar. Piensen como cuando uno factoriza, es porque está multiplicando algo por algo. Entonces, este 2 se llama el factor de crecimiento, pero es el factor de crecimiento que se da cada 3 horas. ¿Listo? Es el factor de crecimiento para periodos de 3 horas. Ahora, la primera pregunta decía, ¿cuántas bacterias hay a las 15 horas? Ahora, con la información que tenemos acá es súper fácil calcular el de 15, porque fíjense que si el tiempo yo lo voy aumentando de 3 en 3 horas, eventualmente voy a llegar a 15. Entonces puedo ir multiplicando la población por 2, por 2, por 2, por 2, hasta llegar acá. Y entonces me da que 15 horas después va a haber 3.200 bacterias. ¿Listo? Ahora, si me preguntan un múltiplo de 3, pues yo puedo continuar esta tabla hasta llegar a ese número y es fácil. El problema es, ¿qué pasa si me preguntan por un tiempo que no sea múltiplo de las 3 horas? Por ejemplo, si me preguntaran, no sé, cuántas bacterias hay a las 13 horas o a las 8 horas, etc. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuántas bacterias hay a las T horas? Acá ya nos están llevando a generalizar. Ya no queremos solo pensar en los múltiplos de 3 horas, sino queremos pensar en cualquier hora. Ahora para eso voy a volver a pensar en la tabla, pero no solo voy a poner el 0, el 3 y el 6, sino que voy a ir poniendo los valores de tiempo intermedios. Voy a poner de 1 hora en 1 hora. ¿Listo? Fíjense que antes hacíamos 0 más 3 y caíamos en la siguiente. Ahora acá están los intermedios, que es sumándole 1 hora cada vez. Ok, ahora lo que sabemos es este valor y sabemos que 3 horas después ese valor se duplica. El crecimiento exponencial tiene esta característica que es muy chévere y totalmente propia del crecimiento exponencial. Y es que cuando el tiempo aumenta en una cantidad definida, esto se multiplica por una misma cantidad. Siempre que aumento en 3, esto se multiplica por 2. Y si vuelvo a aumentar en 3, esto se vuelve a multiplicar por 2. Pasa lo mismo aunque yo no aumente en 3, sino en cualquier otra cantidad. Cuando yo aumento el tiempo en 1 hora, la población se va a multiplicar por algo. Y si vuelvo a aumentar el tiempo en 1 hora, se va a volver a multiplicar por ese mismo algo. Así cada vez que aumento el tiempo en 1 hora, acá la población se va a multiplicar por ese mismo algo. Ese mismo algo que acá estoy llamando A, lo llamamos el factor de crecimiento cada hora. ¿Sí? Este era el factor de crecimiento cada 3 horas, este es el factor de crecimiento cada hora. Entonces tenemos que encontrar ese A, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, observen la idea. Para pasar de acá a acá, para pasar de 100 a 200, yo puedo coger el 100 y multiplicarlo por 2. 100 por 2 es igual a 200. Pero también entonces podría coger el 100 y multiplicarlo por A, multiplicarlo por A y multiplicarlo por A para llegar a 200, que es lo que escribí acá. Es decir, que multiplicar por 2 o multiplicar por A 3 veces es lo mismo. Es decir, 2 es lo mismo que A al cubo. Eso es lo que escribí acá. Ahora de aquí ya podemos resolver el A. Entonces sacamos raíz cúbica a ambos lados y encontramos que A es igual a raíz tercera de 2. Esto recuerden que se puede escribir con notación de exponentes racionales. Entonces en vez de escribir raíz tercera de 2, podemos escribir 2 a la 1/3. Y este valor es el factor de crecimiento
cada hora. Con eso ya podemos escribir la función. Entonces, la población es una función del tiempo. Acuérdense que este tiempo está en horas. Entonces, ¿cómo se escribía normalmente una función exponencial? Uno decía y es igual a c por a la x. ¿Sí? Esto era como ya, esas eran las funciones exponenciales. Este c es la cantidad inicial, cuando x es igual a 0. En este caso, cuando t es igual a 0, esto me da 1 y me tiene que dar la población inicial, que es 100. Entonces, este c es esa población inicial y este a va a ser el factor de crecimiento. Como t está en horas, tenemos que poner el factor de crecimiento en horas. Y esta es la ecuación para la población de bacterias como una función del tiempo. Eso lo podemos escribir un poquito más bonito, ¿sí? Porque tenemos 2 a la 1/3 y todo eso a la t, podemos multiplicar los exponentes y nos queda así. Ahora que ya tenemos la población en cualquier tiempo t, es decir, después de t horas de haber comenzado, ya podemos calcularlo para cualquier número. Piensen en la tabla. Ya no necesitamos pensar solo en múltiplos de 3, sino que yo ya puedo reemplazar t por cualquier cosa, por 4, por 7, por 1. Y eso es lo que nos preguntan después. Nos dicen, listo, entonces, ¿cuál es la población de bacterias 20 horas después de haber comenzado? Pues simplemente reemplazamos el t por 20. Y listo, meten esto en la calculadora y les da que es un poco más de 10.000 bacterias. Ahora, nos dicen, en la cuarta parte, nos dicen, use la gráfica para estimar cuántas horas después habrá 5.000 bacterias. Entonces, ustedes van a graficar la función que teníamos, que es 100 por 2 a la t tercios, esa es la función. ¿Cómo la van a graficar? Pues en cualquier calculadora gráfica o en internet, o por ejemplo esta es una aplicación que a mí me encanta, que sería súper si se la bajan y la ponen en su celular. Es una aplicación que es gratis y hace unas gráficas bien bonitas. Entonces pueden usar esa o en el computador, en internet pueden usar GeoGebra, no importa. Pero entonces ponen esta gráfica. Ahora, importante que no la pongan con P y con T. Normalmente este tipo de programas se entienden es Y y X. Entonces grafican Y igual a 100 por 2 a la X tercios. Y acuérdense poner paréntesis alrededor del exponente. Entonces, les va a quedar una gráfica exponencial y la pregunta es estimar después de cuántas horas va a haber 50.000 bacterias. O sea, la población, que en el caso de ustedes va a ser el Y, queremos ver cuándo esa población es igual a 50.000. Ahí se van a la gráfica y buscan en qué tiempo se obtiene esa población. Entonces hacen este movimiento. Y el tiempo que encuentren acá va a ser la respuesta. ¿Por qué es una estimación? Pues porque no lo pueden ver exacto, pero van a decir, uy, está como entre 26 y 27, está más cerquita de 27, van a estimar esa cantidad. Ahora, hagamos acá un pedacito extra que no preguntan en el libro, y es la siguiente. Use álgebra para estimar cuántas horas después habrá 50.000 bacterias. Esto fue usando la gráfica, ahora vamos a usar álgebra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la población en un tiempo t es igual a esto. Y queremos que esa población sea igual a 50.000 bacterias, entonces reemplazamos la población por 50.000. Y vamos a solucionar esta ecuación. Pues lo primero que hay que hacer, espérense, para solucionar tenemos que despejar el t. Entonces, para despejar este t, pues nos va a tocar deshacernos de un montón de cosas. Va a tocar deshacerse del 3, del 2, del 100. Hay que tener cuidado en qué orden se hace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar 2 a la t tercios. Para eso, dividimos entre 100. Entonces, dividimos entre 100 y obtenemos al otro lado 500 y acá despejamos 2 a la t tercios. Ahora nos tenemos que deshacer de la base, que es 2. ¿Sí? Entonces, acá podríamos utilizar logaritmo en base 2 o cualquier logaritmo. Yo voy a usar logaritmo natural. Entonces, aplico logaritmo natural a este lado y aplico logaritmo natural a este lado. Es decir, logaritmo del lado izquierdo va a ser igual al logaritmo natural del lado derecho. Y obtenemos esto.
Ahora, por propiedades de logaritmos, acuérdense que el logaritmo de a la b es lo mismo que b por logaritmo de a. Entonces ese exponente se puede bajar a multiplicar el logaritmo. ¿Listos? Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos el t afuera. Antes teníamos el t ahí metido en el exponente, pero ahora ya lo tenemos afuera. Podemos dividir entre el logaritmo natural de 2 y después podemos multiplicar por 3 y despejamos la t. Entonces nos queda que t es igual a toda esta cantidad de acá. Pueden meter eso en la calculadora y les va a dar aproximadamente 26.9. O sea que cuando lo hagan gráficamente, este valor que encuentren acá de t debería estar muy cerca de 26.9, o sea, muy cerquita de 27. Casi a las 27 horas va a haber 50.000 bacterias. Es decir, un poquito antes de llegar a las 27 horas, ya la población de bacterias va a ser de 50.000.